Hola, ¿qué tal? Les saluda una alumna de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que junto a su grupo cursan el tercer ciclo del año 2021-1 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Arqueología. Abordaremos el tema que es el efecto de la temperatura en la velocidad de difusión del curso de Introducción a la Biología y las Ciencias Naturales. Antes de comenzar, les daré respuesta a la pregunta de qué es difusión y cuáles son los procesos de difusión simple de la membrana citoplasmática. Bueno, difusión es el proceso en el que las moléculas de un soluto se mueven para distribuirse en el agua hasta ocupar todo el espacio disponible, razón por la cual se considera una forma de transporte celular pasivo, ya que no necesita de energía adicional para que esto ocurra. Por otro lado, el proceso de difusión simple permite el transporte de moléculas pequeñas a través de las membranas celulares. Asimismo, este se da dentro de la membrana citoplasmática por medio del movimiento cinético de las moléculas a través de una abertura de la membrana o por medio de espacios intermoleculares sin ninguna interacción con las proteínas transportadoras de la membrana. A continuación se mostrarán dos imágenes. La primera nos demostrará ejemplificará la de difusión en sus tres estados, y la siguiente, una sobre difusión simple. Otros conceptos importantes a considerar son los estados de agregación de la materia. Según Fernández y otros autores, se encuentran presentes de la siguiente manera. En el estado sólido, las fuerzas de unión entre las partículas son fuertes, por ello se encuentran en posiciones rígidas y no se pueden mover. En el estado líquido, las fuerzas de unión entre partículas son débiles. Estas no están en posición rígida y se pueden mover. En el estado gaseoso, las fuerzas de unión entre las partículas son despreciables. Estas se mueven libremente en todas las direcciones e intentan ocupar el máximo volumen disponible. En ese sentido, cuando se actúa sobre las fuerzas entre partículas, se modifica el estado de agregación de una sustancia, por ejemplo, variando la temperatura de la misma. En este caso, en el experimento, se ha considerado usar el agua para representar esta fuerza entre las partículas. Para poder entender el efecto de la temperatura en la velocidad de difusión, vamos a realizar un experimento. Para ello, los elementos a utilizar en este experimento son los siguientes. En primer lugar tenemos un vaso con agua caliente. En segundo lugar tenemos un vaso con agua a temperatura ambiente. En tercer lugar tenemos un vaso con agua helada y finalmente tenemos un gotero de tinta de color. En la vida diaria, el proceso de difusión siempre está presente en diversos eventos. En este experimento, al aplicar unas gotas de tinta en un vaso con agua caliente, se observa que la propagación de la tinta en el contenido fue más rápida, es decir, su expansión fue de manera instantánea, dado que al cabo de 2 minutos ya estaba todo disuelto. Esto se debe al movimiento aleatorio que presentan las moléculas del agua, el cual se le denomina difusión. En teoría cinética, este movimiento aleatorio aumenta con la temperatura. En el segundo ejemplo vemos cómo, al aplicar gotas de tinta en un vaso con agua a temperatura ambiente, la propagación de la tinta por el medio fue de manera más pausada. Al cabo de 5 minutos seguía disolviéndose, pero no tan completo como lo hizo en el primer vaso. En el tercer ejemplo, vemos cómo, al aplicar gotas de tinta en un vaso con agua helada, las gotas de tinta se difunden de una manera más pausada, es decir, la difusión es más tardada. Esto se debe a que el movimiento aleatorio es lento y la baja de temperatura impide que las moléculas del agua se muevan con mayor rapidez, así como lo hace en el recipiente con agua caliente. Por último, tenemos a las conclusiones. En primer lugar, la difusión simple permite de forma simple y pasiva el transporte de las moléculas. En segundo lugar, al aumentar la temperatura, disminuye la fuerza entre las partículas, lo que permite una mayor difusión. En tercer lugar, la disminución de la temperatura genera una propagación tardada. Por ende, la difusión es lenta, a diferencia de que si tuviera una temperatura elevada. Finalmente tenemos las referencias bibliográficas usadas en este trabajo. Esperando que haya sido de su agrado, muchísimas gracias.